De alguna forma hay algo muy atractivo en las publicaciones que hace el compositor de música ambiental Joe Matthews en su pestaña de comunidad de YouTube. Publicaciones que giran en torno a los sentimientos de soledad de una persona que habita el fin de las cosas, el vacío de un mundo destruido, de ambientes cuya calma es el resultado del caos absoluto. De esto también tratan sus obras musicales. Composiciones como Reliquias olvidadas de la guerra nuclear, Tus hermanos han caído, solo tú permaneces, El frío y solitario yermo, La cabaña solitaria en el fin del mundo o mi favorita, Has encontrado refugio en el invierno nuclear, que es la que estamos escuchando en estos momentos y por la cual toca agradecer a su compositor que nos dio permiso para usarla en este video. Todas ellas tienen miles de reproducciones de personas que de alguna forma encuentran algo significativo en las emociones hacia las que este tipo de arte puede conducir. En estos videos es muy común ver comentarios de personas que aportan su propia fantasía, relatos ficticios que imaginan esos mundos, personas que tratan de poner en palabras ese lugar al que son transportadas. Toda una comunidad de sujetos para quienes esos paisajes fríos y muertos son una experiencia estética movilizadora y desde su melancolía sumamente disfrutables. Moonprod es otro artista que se mueve dentro de esta misma línea estética, aunque más volcado hacia el audiovisual. Hace un tipo de contenido muy interesante que son cortometrajes muy breves que construyen atmósferas vinculadas a ese fin de los tiempos, al desastre y a fuerzas que van a generar la total desolación sin que podamos hacer nada al respecto. Generalmente apunta hacia criaturas inverosímiles propias del horror cósmico. Quien haya leído a Lovecraft ya se lo irá imaginando. Los páramos desolados de Stalker 2, las ruinas industriales del Volga en Metro Exodus, los videos de caminatas por la zona de exclusión de Chernobyl o aquel Las Vegas abandonado de Blade Runner 2049 son escenarios que apelan a ese particular gusto por el escenario posapocalíptico, donde a pesar de todo lo oscuro que aquello debería significar, en la fantasía de la existencia solitaria donde ya no queda nada, encontramos lugar para la belleza. No sé si este fenómeno tiene un nombre ya establecido, sinceramente lo desconozco. Yo me resisto un poco a catalogarlo simplemente como ficción postapocalíptica porque considero que dentro de las manifestaciones que toman este camino, aquellas que buscan el lado bello del cataclismo siguen un sentido muy característico. Hay una especie de romantización de la experiencia postapocalíptica y de ahí que me haya tomado la licencia de llamarlo postapocalíptico romántico. El ser humano viene fantaseando con el fin del mundo hace ya demasiado tiempo. Los cristianos tienen su día del juicio final, así como los pueblos nórdicos esperaban el Ragnarok, o como en el 2012, mucha gente pensó que el mundo se iba a terminar con tanta seguridad que más de uno aprovechó para llenarse de guita. Estamos a horas del día del fin del mundo, según las lecturas más extremas de las profecías mayas. Pero lo que venimos mencionando en este video no tiene que ver con la hecatombe, sino con el después de la misma. Ni con una función aleccionadora del fin del mundo, sino vinculado al placer estético. El post-fin de los tiempos como un fenómeno artístico que evoca emociones melancólicas y que incluso exalta la tranquilidad y la soledad de algún escaso y casi único sobreviviente, es un fenómeno algo más actual. Por alguna razón siempre termino hablando de Mary Shelley y si el día de mañana hago un video sobre por qué DiCaprio no se baña, probablemente la mencione, porque es que realmente veo a esta señora en el 70% de las cosas que hacemos a día de hoy. Y es que Mary Shelley, en El último hombre de 1826, ya iba metiéndose en este terreno del post-apocalipsis, que medio había sido explorado por Lord Byron en su poema Oscuridad, 10 años antes, aunque de forma un poquito más abstracta. En este ejemplo de Mary Shelley aún es más durante que post, pero el propio título de la novela evoca a esa figura del sujeto individual que debe encarar el fin del mundo que conoce. Espectacular y maravillosa adaptación a la pantalla grande, aquella protagonizada por Vincent Price en 1964, película que se merece su propio video. Aunque en este caso todavía no aparecen las características más marcadas de ese enfoque melancólico del fin del mundo. Antecedentes aparte, el postapocalipsis tuvo su gran despegue en la segunda mitad del siglo XX, porque bueno... Y como ya medio que lo adelantaba antes, creo que hay una diferencia entre pensar un mundo postapocalíptico, donde el protagonismo radica en la lucha del ser humano por sobrevivir en un ambiente hostil,
y uno donde si bien esa lucha no desaparece, sí pasa a un segundo plano. The Walking Dead, por ejemplo, es una serie que va más sobre lo primero. El conflicto del ser humano adaptándose a la caída de las estructuras de poder y revisando sus principios morales como consecuencia de un entorno donde las posibilidades de sobrevivir son mínimas, se me hacen más del contexto apocalíptico que del post-apocalíptico. Además, cuanto más avanza la serie, más se diluye ese foco y más se centra en los tópicos de las distopías, que aunque se vinculen, están muy lejos de ser lo mismo. Esto porque vemos cómo ese apocalipsis barra post-apocalipsis va dejando lugar a un nuevo orden de las cosas y las estructuras sociales, que con sus particularidades se van reconstruyendo. Aquella estética postapocalíptica que evocan las obras de Joe Matthews, en cambio, no se construyen desde el sujeto en sociedad, sino desde el sujeto social que ha perdido ese entorno de convivencia hasta la más mínima expresión, y donde no queda claro si existen las condiciones para que la humanidad vuelva a ponerse de pie. Y hemos generado un montón de contenido cultural en esta línea, y nosotros como especie hemos creado la propia inspiración que hay detrás de toda esta cuestión. Cuando hablaba de los páramos desolados de Stalker 2, las ruinas industriales del Volga en Metro Exodus y los videos de caminatas por la zona de exclusión de Chernobyl, hay dos principales factores en común: radiación y... La primera central nuclear para uso civil que se construyó en la historia fue la de Omninsk, en la Unión Soviética, que entró a funcionar en 1954. A pesar de ser una energía relativamente limpia, han sido muchísimos los casos donde por muy diversas circunstancias se nos ha ido de las manos. Kraftwerk tiene una canción que nos resume muy brevemente algunos de los momentos más importantes donde la energía nuclear nos ha jugado malas pasadas. Pero especialmente creamos un arma cuya producción masiva nos llevó a contar con las suficientes herramientas como para desaparecernos a todos del mapa. Hace ya décadas que vivimos en un mundo el cual sabemos que podría volverse inhabitable en cuestión de días con un par de acciones físicamente muy sencillas. Y eso es algo que no había pasado a lo largo de miles de años de civilización humana. Y bueno, cada vez más le sumamos cuestiones como el cambio climático, la proliferación de enfermedades acompañadas de resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué mierda Kraftwerk tiene una canción llamada Radioactivity que lo único que hace es mencionar cosas vinculadas a desastres nucleares? Rusia es un lugar demasiado fértil para el romanticismo posapocalíptico. Tiene las ciudades más frías del mundo y probablemente también las más aisladas, algunas de ellas levantadas por prisioneros de los gulags para la explotación minera. Tiene el 11% del territorio emergido global, haciendo que buena parte del país sean páramos inhabitados. Una historia y cultura imperial donde prácticamente todo ruso tiene o tuvo algún pariente que peleó en algún conflicto armado. Y por supuesto, el país con mayor cantidad de ojivas nucleares, muchas de ellas heredadas de tiempos soviéticos. El país que en 1961 generó la explosión más grande y potente producida por el ser humano hasta la fecha, y el desastroso antecedente del accidente en la central de Chernobyl. Creo que todos estos factores hacen de Rusia una inspiración muy fuerte para la construcción de esos escenarios postapocalípticos, esos seriales deshabitados donde todo es triste y donde quien esté estará solo. Igualmente no es monopolio del ambiente ruso toda esta cuestión de la estética postapocalíptica romántica, claro está. Lo que más me llama la atención es lo contradictorio que puede parecer encontrar belleza y placer en la imaginación de un futuro tan hostil. Mientras el apocalipsis ha aparecido a lo largo de la historia como un elemento aleccionador, muy bien explotado por las religiones, el ser humano de la posmodernidad lo ha transformado en otra cosa. Lo ha convertido en una experiencia donde la movilización emocional no pasa por el pánico, sino por una melancolía con la cual es posible sentirse a gusto. Cuando jugamos Death Stranding y nos toca llevar al cadáver de nuestra madre cruzando las montañas y los ríos de aquel Estados Unidos donde las estructuras de poder penden de un hilo, donde la civilización agoniza, en la soledad de nuestro viaje, el silencio del entorno es interrumpido por una canción. Una canción que mezcla melancolía,
mezcla esperanza y que definitivamente hace que el viaje y el paisaje, que enmarcan un contexto crítico, se vuelvan cuestiones estéticamente disfrutables. El mundo postapocalíptico es de pronto un entorno en el que sentirse cómodo. La soledad de nuestros viajes y misiones se vuelve gratificante y se carga de significados. Y quizá no evoca sensaciones tan oscuras como es muy habitual ver en estas experiencias estéticas, porque nuestro trabajo en Death Stranding va a ser tratar de ayudar a que la civilización vuelva a levantarse, pero cumple en buena medida con esa cosa de hacer del fin de las cosas un entorno donde querer estar. Pienso que el lenguaje por excelencia para la ficción postapocalíptica romántica está en YouTube, o por lo menos en plataformas de este tipo. Joe Matthews fue el ejemplo que tomé para una tendencia que siguen otros creadores. Nobody es otro muy conocido, y hay otros con audiencias mucho más pequeñas como Celestial Domains. Creo que lo genial de estos espacios es su capacidad para evocar ambientes con recursos muy acotados. Una pieza de audio, una imagen y un título. Y todo lo demás queda a la imaginación. Una imaginación que termina siendo plasmada en los comentarios por la gente que consume este arte, que va imaginando y creando historias sobre experiencias en esos mundos, sobre personajes solitarios que hacen su día en las deshabitadas ruinas de la civilización. Y un fenómeno estético así, por las particularidades que tiene vinculadas al medio que utiliza para expresarse y manifestarse, aparece como propio de nuestro tiempo. Es un arte contemporáneo, es un lenguaje y un universo estético que podemos experimentar porque estamos vivos hoy, en un mundo que lo alimenta tanto por los soportes existentes para que se desarrolle, como por el contexto social y político que le da vida. El arte es generalmente una respuesta a los fenómenos de su tiempo, y digamos que esta ficción postapocalíptica romántica está siendo muy bien alimentada. Al mismo tiempo, estas cosas han de surgir en cada momento de nuestra historia y volverse fenómenos masivos que ameriten su registro, o perecer y quedar solo en la memoria de los pocos que alguna vez lo disfrutaron. Supongo que a día de hoy este fenómeno estético es lo suficientemente grande como para que un cualquiera como yo, que lo consume con cierta frecuencia y que encuentra el espacio para disfrutarlo, haga un video sobre el mismo, porque lo haya importante o significativo, o que simplemente cree que merece la atención de la gente. En cualquier caso, no deja de ser una de las tantas experiencias estéticas de nuestra generación, y una que considero especialmente que merece ser valorada.